Una de las cosas que más me llamaban la atención allí cuando hice mis primeras lecturas de cosas de Agustín García Calvo y cuando le escuchaba las primeras veces en aquellas tertulias que algunos echamos tanto de menos, una de las cosas que más me llamaba la atención era la identidad que tan decididamente se establecía entre ciencia y filosofía, y el hecho de que se considerara la ciencia como un mero sustituto de la religión entre la gente. Hace ya bastantes razonamientos que eso ha dejado de llamarme la atención, y vosotros reconoceréis que como una pequeña pista de que ello puede ser así es que hoy en día blasfemar, lo que se dice blasfemar, ya solo se puede hacer contra la ciencia y contra el desarrollo tecnológico. O sea que imaginar a su Señor Jesucristo revolcándose con la Magdalena o poniendo sus artes de carpintero al servicio de las crucifixiones que hacían los romanos es una cosa que ya escandaliza únicamente a 4 cavernícolas menopáusicos, pero que el escándalo grande y general solamente se produce ya cuando se duda de las verdades y de las pompas de la ciencia, y esto ocurre tanto este escándalo se da tanto entre los ilustres peritos del ramo como entre las masas de individuos que les siguen y les creen, y no por ello los peritos dejan de alentarlas en esas creencias con las vulgatas, los libros de divulgación que regularmente van sacando para ellos. Pues bueno, este es el tema del que hoy nos vamos a ocupar. Espero que sea lo bastante apasionante para entretenernos en este rato y despejar así sea momentáneamente otras penas. Ya sabéis que para aquellos que queráis participar tenemos 2 teléfonos que son el 442-7126, repito, 442-7126 y el 711-1099, repito también, 711-1099. Hola, Agustín. ¿Qué hay? Buenos días, Javier. Vamos con el tema Sí, entonces. Vamos con eso tal como lo has presentado, porque parece que lo corriente es que la gente cuando se pone a pensar en las armas y los instrumentos que la oprimen en el sentido que tantas veces hemos dicho de convertirla de gente o pueblo en masa de individuos, en lo que más se fija es en las cosas más llamativas, es decir, las armas, bombas, cañones, centrales nucleares. Lo más puede llegar a parar su atención política en cosas como las muertes con autos en las autopistas y estos otros horrores más visibles y extremos con que el Estado y el capital nos obsequian todos los días. Es importante hacer constar que el arma de verdad del Estado y del capital contra el pueblo está por detrás de todo eso, y que es precisamente el saber constituido, la ciencia positiva, la ciencia oficial. Hay que aclarar que se trata propiamente de la ciencia, incluso la llamada teórica, esa que, como ha recordado Javier, útilmente se confunde con filosofía, porque encima el dejar un rinconcito aparte de la otra ciencia para una cosa que se llama filosofía y que nadie sabe qué es, contribuye a que determinadas élites, pero que forman parte también de las masas, también las élites son masa, se entretengan con lo filosofante, como si estuvieran haciendo algo distinto de la ciencia. La única filosofía verdadera es la ciencia. Y digo la ciencia misma, el saber, la teoría, porque desde que yo era muchacho ya se venía diciendo ante los otros horrores más visibles que el mal estaba en la aplicación de la ciencia, es decir, en la técnica desmandada, que producía horrores o que producía por lo menos inutilidades que había que comprar y vender, lo cual es cierto, pero nada sucede así, nada está enlazado por casualidad. La ciencia misma, el saber que se nos impone,
el saber constituido, encierra ya en sí todas esas derivaciones más superficiales y vistosas de los horrores tecnológicos. Es un error del pueblo que protesta o intenta levantarse centrar sus ataques en la técnica y dejando libre la ciencia. Están íntimamente enlazadas. La ciencia oficial, la ciencia constituida, se impone y realiza esta su parte en la administración de muerte, que es la función de capital y Estado, realiza su parte en esta sumisión del pueblo, en esta transformación del pueblo en masa de individuos, por un lado, por medio del procedimiento de su vulgarización, divulgación, porque el término vulgo, el término despectivo que los señores han empleado siempre para referirse al pueblo, cuando no han hablado descaradamente de masas, está presente en estos procesos, divulgación, vulgarización. Es decir, que efectivamente hay como catecismos, pero profusamente ilustrados y enormemente difundidos, mucho más que los de la antigua religión, que están destinados a que por lo menos las 4 verdades en cruz les lleguen bien a todo el mundo. Para eso las campañas de alfabetización se encargan de que todos sepan leer, por si acaso. Y ni que decir tiene que el medio de formación de masas por excelencia, la televisión, se encarga de proporcionarles el medio de otras delicias culturales, algunas divulgaciones científicas de las que están mandadas. Esta es la forma directa de imposición. Una rama muy importante de ella, naturalmente, se refiere a las instituciones educativas. Es decir, es la ciencia esa con que cargan los niños en sus espaldas desde los 5 años. Cargan con mucho peso porque está efectivamente profusamente ilustrada por todos los medios que la tecnología editorial, derivada de la ciencia, como hemos dicho, pone al alcance de los divulgadores, de los vulgarizadores. Y luego la ciencia cumple su función de otra manera, también como en la antigua Iglesia, cuando alguien de la gente, por casualidad, a pesar de todo, a pesar de la televisión, se deja pensar un rato y empieza a entrar en duda respecto a las verdades en cruz que se le han vendido. Entonces siempre hay la respuesta de doctores tiene la Iglesia. Aparte de la vulgarización, se sabe que allá arriba, en la cúspide, porque también esta organización es piramidal como todas las del Estado y capital, arriba en la cúspide hay unos señores que lo saben de verdad, que si uno tiene dudas es porque no ha estudiado la cosa lo bastante profundamente, porque no tiene a su alcance los medios de experimentación controlada de que disponen los grandes científicos allá arriba, pero que allá arriba hay gente que sabe de verdad cómo es la realidad, cuál es la verdad de la realidad. De manera que de estas diferentes maneras cumple la ciencia directamente, ella, como saber, su función de administrar la muerte, es decir, de convertir el pueblo en masas de individuos, cada uno de los cuales, como está mandado, tiene sus ideas personales, que por casualidad son justamente las mismas ideas de todos, que les han impuesto desde arriba. De manera que el que después además desarrolla aparatitos y llega a la producción de chismes inútiles que ahogan la vida, está bien recordarlo, pero es una consecuencia secundaria. Hoy nos centramos sobre las funciones que directamente la ciencia, a través de la divulgación y de la educación y de la televisión y por el recurso al saber de los que allí están arriba, de los especializados en saber, realiza esta función mortal. Es sobre ella sobre la que iremos recogiendo algunas impresiones de los oyentes cuando nos cuenten sus experiencias con el saber. No sé si habrá llegado alguna. Pues no, de momento no tenemos ninguna llamada. Voy a dar, por si acaso, una vez más los teléfonos. Son el 442-7126 y el 711-1099. Sí, puede que a algunos este tema, a algunos de los oyentes, de nuestros oyentes habituales, les parezca un poco más abstracto que los de otros días, pero es importante que se aprenda, que la gente, que nosotros, la gente, los que estamos aquí abajo, aprendamos a rebelarnos directamente también contra las abstracciones
denunciar las abstracciones porque, como más de una vez hemos insistido, el poder es esencialmente abstracto. Una oyente se me quejaba el otro día por teléfono de que tal vez insistimos demasiado en la condición abstracta del capital y del Estado y de todo lo que le toca, y que eso puede llevar a una distracción respecto a las apariciones concretas. Esperemos que no sea así. Esperemos que nos acostumbremos a ver cómo las apariciones concretas, en el caso de hoy, las tecnológicas, las armas, los autos, las televisiones, están ligadas inmediatamente con la condición abstracta del verdadero dominio. El saber contra el que hoy nos metemos no deben confundirlo nuestros oyentes con el pensar. Pensar es estar pensando, ir pensando, y el pensar generalmente se revuelve contra el saber. Pensamiento es el lenguaje popular, el lenguaje del que el pueblo es ese rey sin nombre ni número del que otras veces hemos hablado. Eso es el pensar, el ir pensando, el estar pensando, el darle vueltas, el dudar, y eso va contra el saber. Aquí estamos atacando la ciencia como saber constituido, establecido, como verdades acerca de la realidad. Bueno, pues tenemos ya las primeras llamadas. Vamos a dar paso a una de ellas. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Es a mí? Sí, a ti. Muy bien. Yo quisiera preguntarle, aunque está fuera del tema, pero tengo muchas ganas de preguntarle a Agustín García Calvo sobre si sabía de alguna vida de Sócrates, que me pudiera decir el libro, quién la editó o quién la publicó, o qué libro él considera que se podría leer sobre ese hombre. Ya, bueno, efectivamente no entra mucho. Sí, entra en ese aspecto de lo que hemos denunciado, de pensar que la filosofía es algo que tiene alguna realidad aparte del engaño. Es la única que tiene. Pero como Sócrates es todavía prefilosófico, es el último de los que parece que se nos presentan como sitio donde el pensamiento no está configurado como saber, como filosofía o ciencia, que es lo mismo, pues bueno, vamos a complacer a nuestro oyente. Además me brinda la ocasión de recordar el nombre de mi maestro Antonio Tobar, que es el autor de Una vida de Sócrates, que yo creo que se ha publicado y se ha reeditado 2 o 3 veces, y que pienso que, sobre todo en cuanto a conocimiento de lo que se sabe y no se sabe de la figura, es bastante útil. Por mi parte, en la Enciclopedia Universitas de Salvat, hace unos años me encargué del artículo Sócrates, eso para una visión breve y, bueno, espero que cortante y penetrante respecto a lo que se sabe y no se sabe en torno a ese nombre. Y dejemos los nombres propios, vamos a ver si nuestros oyentes vuelven más al tema. A ver, vamos con esta otra llamada. Hola. Hola. Sí. Oye, mira, yo soy estudiante de ingeniería. Sí. Y entonces no estoy muy de acuerdo con la historia de la ingeniería, cómo está planteada. O sea, que tiene que ser un saber para hacer algo. O sea, tú sabes una técnica, aprendes una ciencia, la ciencia la pasas a técnica y la técnica la empleas. Y se olvida que se puede saber, pues por el simple hecho de saber, la simple curiosidad tiene un valor. O sea, sí. Y yo es eso lo que quiero, no es denunciar, porque es una gilipollez denunciar nada, pero es decir, bueno, ¿yo para qué quiero saber algo? ¿Para beneficiar a los otros hombres? Si a mí los otros hombres me importan un pepino, para beneficiarme yo, es absurdo también, porque no voy a poder beneficiar con lo que sé. O sea, quiero que la gente entienda que se puede aprender cosas por el simple hecho de aprender, que es una cosa que, por ejemplo, en la facultad no se puede hacer. O sea, y yo no, la verdad es que no te estoy oyendo porque con los líos estos del teléfono y estas cosas no te he podido oír lo último, ¿no? Pero y luego está la cosa de la tecnocracia. Tener que estar dominados por alguien que sabe hacer las cosas mejor que tú. Alguien porque, por el simple hecho de que domina una materia, ya es una persona que en esa determinada especialidad te puede decir lo que vas a hacer. Pero tu vida no es una especialidad. La vida no son especialidades, la vida son, bueno, lo veo yo así como globales, ¿no? Entonces, un tecnócrata, o no un tecnócrata, un científico, ¿te puede determinar la vida por el simple hecho de tener más conocimientos que tú? Yo lo dejo ahí, no, la verdad es que no sé. Muy bien, ya es bastante. Bien, muchas gracias. Respecto a la relación entre el saber y el hacer,
nuestro oyente, este ingeniero en ciernes, nos dice que, claro, que la situación corriente es que se sabe y se aprenden cosas para hacer algo. Bueno, esto toca al aspecto que hoy había querido dejar como secundario, de la manifestación del poder de la ciencia a través de sus aplicaciones, pero conviene que entremos en ello un momento. Efectivamente, los saberes en general y especialmente en las escuelas de ingeniería y en la mayor parte de las facultades parece que se presentan como condicionados para aplicarlos a algo, para la aplicación. Esto parece una cosa que, como aquí creemos en la utilidad, aquí la gente corriente creemos en la utilidad, pues podría decir que está muy bien. ¿Qué es lo que pasa con la aplicación de los saberes y especialmente en estos regímenes que padecemos, que llamamos tecnocracias? Pues resulta que la relación se invierte y entonces, como se saben cosas con las cuales se pueden hacer cosas, entonces la consecuencia que se impone es que se hagan más y más cosas sin atención ya ninguna a la utilidad. Esta es la función del ejecutivo científico, es decir, está condenado a buscar aplicaciones a los saberes. No hemos visto todos estos años, desde que se nos empezó a vender la informática, los rebaños de computadoras y de ordenadores que andan por el mundo buscando una aplicación, hasta en la lingüística, que me tengo que hacer que se busca, hasta para contar los acentos o las prosodias en los textos de Platón. El caso es que se demuestre que efectivamente aquel saber que ha asistido a la creación del implemento informático sirve para algo. La relación está invertida. En lugar de servir los saberes a la utilidad, al contrario, se da una producción inútil justamente para justificar los saberes y decir, miren ustedes qué razón teníamos para saber lo que sabíamos, puesto que producimos esto y lo otro y lo demás allá. Esto es una cosa que nuestro amigo habrá palpado en la Escuela de Ingeniería y palpará en su oficio de una manera muy directa una y otra vez. Es lo característico de los ejecutivos de la tecnocracia al que él aludía. Pero ahora vuelvo sobre el otro. Aquí lo importante, lo que nos ocupa hoy, es atacar, aparte de sus aplicaciones, al saber en sí mismo. Saber por saber, como nuestro oyente ha dicho, en realidad no es un saber. Cuando a la curiosidad, cuando a la insatisfacción con los saberes transmitidos e impuestos se la deja suelta, él ya no va a parar a saberes, va a parar simplemente a un pensamiento que destruye los saberes, que inevitablemente los sustituye por otros, que a su vez están condenados a la destrucción. Es decir, que es un pensamiento vivo, un pensamiento en marcha. Supongo que cuando él aludía a un saber por saber y libre, estaba más bien pensando en esto. Lo que estamos atacando es el saber que ya se ha cerrado, que ya está constituido, que ya pretende ser la verdad de la realidad. Sí, tenemos un par de llamadas más y vamos con la primera de ellas. Hola. Hola. Sí. Sí, lo quería decir que también estoy de acuerdo en que la ciencia, pues, oficial hace gala, no sé, de un racionalismo bastante dogmático que se cree en posesión de la verdad, pero también dentro de la ciencia, igual más heterodoxa, pues, hay opiniones pues, que nos hablan pues de que la realidad no se sabe, que en realidad lo que percibimos es una parte de la realidad, es bastante limitada la percepción, o que lo que percibimos es la realidad representada, que en realidad tener el saber de la realidad es imposible. Por otra parte, también parte de la ciencia acaba con esa idea del individuo aislado, del ego que nos quieren introducir cuando habla pues de la unión del individuo con su entorno, con una totalidad. Entonces, quizá esa ciencia no nos llega tanto a nosotros, esos conocimientos, y nos llega una ciencia más oficial. No sé, por dentro de esta ciencia, pues por ejemplo en Editorial Cairo se pueden encontrar opiniones interesantes sobre descubrimientos de la ciencia. Y por otra parte, para otro programa, no sé, hablar del enorme parecido que hay entre las escuelas, los manicomios y las cárceles, que prácticamente se puede dar clase en un manicomio o llevar a los locos a una escuela, son como edificios prácticamente iguales. Gracias. Ahora te escucho. A ti.
Gracias, recogemos esta segunda sugerencia, ya veremos a ver cómo nos puede dar tema para otro coloquio de estos radiofónicos. Y las cosas que ha dicho nuestro oyente, sí, creo que son muy interesantes. Hay efectivamente, aparte de los saberes constituidos y esa fe ciega en la verdad de la realidad que la ciencia tiene, hay en efecto, sobre todo por parte, en la voz o en la pluma de los científicos más de veras investigadores que más han intentado penetrar en la cosa, hay una manifestación de dudas que destruye esa seguridad de la ciencia en sí misma. Como nuestro oyente muy bien ha dicho, eso al vulgo que ellos dicen, a eso a la gente no le llega. A la gente lo que le llega son las verdades como puños, las verdades constituidas. Entonces lo otro, las dudas que incluso entre científicos y especialmente investigadores avezados no pueden menos de manifestarse. Las declaraciones de los epistemólogos, que es una especie de disciplina de ciencia de las ciencias que se ha puesto de moda estos últimos años. Las declaraciones respecto a que no tenemos más que una realidad representada, una alternativa entre modelos de realidad y demás, es algo como al proceso de divulgación y de enseñanza no llega, se arriesga a convertirse en un consuelo para entre los científicos de más alto rango, es decir, algo que efectivamente les dota de una cierta modestia que no hace más que realzar su propio rango. Hasta esa epistemología de los modelos, hasta esas declaraciones de relatividad pueden convertirse también en una parte de este aparato de imposición de la verdad de la realidad de una manera indirecta. Sí, pasamos a la siguiente llamada. Hola. Hola, soy Alfonso. Sí. Llamo desde Gerona. Bueno, no he estado siguiendo completamente el programa, pero quería hablar acerca de un par de temas que me estaba pensando. Y uno de ellos es, pienso que estamos utilizando el saber de una forma bastante equivocada desde el momento que utilizamos el saber, no para fines biológicos, porque tal vez en la prehistoria humana se utilizaba el saber para seguir viviendo, pero ahora estamos utilizando el saber para unos derroteros que no son los propios. Entonces creo que mi opinión es que vamos a una evolución equivocada. Entonces el segundo tema que quería sacar también es que si por medio del saber estamos... un momento. No te preocupes. Bueno, esperemos que no sea un momento muy largo. Hola, ¿sigues ahí? Bueno, yo creo que vamos a ir contestando. Le han cortado de alguna manera, sí, vamos a aprovechar porque si no se nos va este ratillo. Una de las cosas que nuestro oyente había dicho era, algo que se dice bastante entre la gente, ¿no? Es decir, el quejarse de las formas en que la ciencia o se utiliza o va evolucionando. Él ha dicho pintorescamente que en lugar de para fines biológicos, puede que esto de la ciencia nos haga seguir una evolución equivocada. Estas son formas que, en cuanto quejas contra el poder de la ciencia, que es lo que en este rato estamos haciendo también, pues bienvenidas, ¿no? Pero la forma de que se revisten, que es precisamente una forma científica, cuando se habla de biología y cuando se habla de evolución, y hasta de una evolución equivocada, implican a su vez una sumisión a aquello que estamos combatiendo, a las ideas de la ciencia. No se puede impunemente, no se puede inocentemente utilizar los términos y las nociones que ellos utilizan e imponen desde arriba para atacarlos, ¿no? Hay que hablar como la gente habla. No decir nunca biológico y cosas así, ni evolución ni evolutivo, porque el decir esas cosas inmediatamente nos sitúa ya en el lado de los sabios y nos aleja del lado de la gente.
Vamos, en todo caso, si se utilizan es para meterse con los sabios en círculos muy restringidos, pero naturalmente no para hablar como gente entre la gente, ¿no? De manera que recogido lo que tiene de negativa la cosa, una protesta contra lo que el saber está haciendo, en contra de lo que podía valer para la vida posible de la gente, pero una reserva respecto a la manera. No se emplean impunemente términos científicos para hablar contra la ciencia. Sí, pasamos a la siguiente llamada. Hola. Hey, salud. Salud. Oye, que yo voy a decir lo que creo de cómo se está aplicando la... más que otra cosa, para destruir. Sí. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Es una cuestión en la que hay que ir más a lo extremo, hay que ser un poco más extremos que lo que nuestro oyente ha sido. No es que la ciencia no se esté aplicando por medio de las técnicas para cubrir necesidades reales. Hacía mucho tiempo que eso no se hace, y probablemente la mayor parte de las técnicas, como saben y nos dicen los historiadores, se han desarrollado precisamente para atender a lujos, a cosas que nadie podría llamar necesidad, y no habría habido nada de eso que llaman progreso si las técnicas nos hubieran obligado a refinarse precisamente para atender a no necesidades primarias, sino a lujos. No, lo que caracteriza la forma más avanzada de Estado y capital, a esto que llamamos tecnocracia, es justamente la inversión. No es que no se utilice la técnica para cubrir necesidades reales, es que se utiliza hace mucho tiempo la técnica para crear necesidades, es decir, para crear chismes inútiles que no responden a nada de lo que el pueblo podía pedir, ni de lo que la vida pudiera pedir, y naturalmente hacerlos a la fuerza necesarios, de tal forma que cuando las necesidades esas primarias supuestas del hambre, de la habitación, habían tal vez quedado cubiertas gracias a las maravillosas máquinas, en ese mismo momento el desarrollo de las máquinas sirve para anular ese beneficio y someternos a la adquisición de chismes inútiles y de nuevas necesidades. Hay que ser así de extremos. Si no se reconoce esto, no se está hablando por la llaga, como se debe hablar cuando uno está hablando siempre por la herida. Muy bien, pasamos a otra llamada. Hola. ¿Sí, es a mí? Sí, a ti. Yo más que nada lo que quería era remarcar algo que quizá no se haya señalado, y es algo que yo personalmente noto, ¿no? Y es una cierta distinción que hay entre lo que es la ciencia en sí, la ciencia pura, y lo que es la ciencia divulgada, lo que se divulga como ciencia, ¿no? Mientras que en la ciencia pura hay verdaderos rebaños de científicos desconocidos, totalmente, que pasan una vida sin más deseo que el hacer ciencia, el conocer por conocer, sin darle aplicación o buscar darle aplicación a lo que ellos van a conocer, sino nada más satisfacer, digamos, un instinto. Y esa ciencia que se divulga, que aparece en los medios y demás, que muchas veces es una deformación de la ciencia en sí. Yo rompería una lanza por el verdadero científico, al que muchas veces se le ha criticado, y que él en realidad no tiene ni ambiciones ni nada más que a lo que se dedica. Nada más que eso. Bien, muchas gracias. Bueno, en realidad sí, tal vez seguramente nuestro oyente había saltado ese tramo. En realidad sí había salido un poco la cuestión cuando habíamos hablado a propósito de que hay, en efecto, entre los científicos más avanzados, más honestamente investigadores, hay manifestaciones de dudas y de contradicciones que ellos formulan y tratan de formular de una manera más precisa. Nada de lo cual decíamos, como ahora ha repetido nuestro oyente, llega a la gente por los caminos de la vulgarización, entre ellos la educación. Pero además añadíamos que puede que incluso ese reconocimiento, esas dudas, sean también sumisos, porque pueden contribuir a contentar a la élite que en sus campos restringidos, porque también ellos están condenados a la especialidad. La especialidad es un proceso, la especialización, que va de par con la vulgarización. No se da lo uno
sin lo otro. También ellos pues pueden contentarse justamente con saber que están al tanto de las contradicciones de la idea de realidad que a la gente no se le ofrecen. Una de las cosas más externas, más superficiales, que a mí me hace sospechar de que incluso los físicos, los científicos más avezados, de verdad saquen del conocimiento profundo y necesariamente contradictorio algo que les haga cambiar de arriba abajo, es el comprobar la compatibilidad en ellos, en los propios físicos avezados, de la conciencia científica, de la finura investigadora, la compatibilidad de eso con el mantenimiento de las supersticiones más arcaicas, con el hecho de que puedas seguir creyendo en la astrología, viendo la televisión y cosas por el estilo. Es decir, es muy difícil pensar como libre, popular o algo así de una persona en que al mismo tiempo conviven las más honestas dudas respecto a las ideas impuestas por la ciencia sobre la realidad con esos restos de las supersticiones y las religiones de tipo más arcaico. Es un aspecto un poco superficial de la cosa, pero en fin, que da sugerencia respecto a que no hay que fiarse demasiado de lo que allá en lo alto, que nunca llega a las masas de individuos, allá en lo alto se sabe respecto a que la realidad es contradictoria o imposible. Damos paso a otra llamada. Hola. Sí, buenos días. Buenos días. Mira, quería referirme a una parte del saber llamado literario. Saber literario que se enseña en las universidades sobre todo. Y es referencia o refiriéndome a esta abstracción también que se hace sobre las obras concretas y sobre los autores, más que sobre los autores, sobre las obras, ¿no? Y, por ejemplo, pues tengo entre las manos un prólogo de un reciente estudio sobre la poesía española de posguerra y quería simplemente que Agustín pudiese comentar brevemente si da pie a esto. Acaba el estudio diciendo que no me propongo un estudio de poetas, sino de la evolución histórica de la poesía. Si me detengo en algunos autores determinados, no es en razón de su mayor o menor calidad estética, sino por cuanto puedan significar como paradigmas de un movimiento o tendencia. Y entonces, concretamente, en ese libro, pues se rescatan, se descubren, ¿verdad?, unos autores, una serie de movimientos que habían pasado desapercibidos. Es decir, si en el saber literario se produce también esa abstracción y esa muerte, ¿verdad?, de lo que es la literatura, por mucho que quieran vender, ¿verdad?, eso como ciencia, y se dice que eso es ciencia y eso es hacer ciencia, ¿verdad?, y es ciencia de la literatura. ¿No? Bien, muchas gracias. Sí, más que comentar, tendré simplemente que maldecir, que echar pestes todo lo que pueda, porque claro, si efectivamente les estoy echando de la ciencia en general, ¿qué voy a decir de las ciencias literarias, de la ciencia de la literatura y de la historia de la literatura? No hay que olvidar que la única verdadera ciencia es la física, es contra la que nos metemos de lleno porque es la representante, es la ciencia por excelencia. Física ya en su raíz encierra la noción de physis, de realidad, a la que todas tratan de referirse, de llegar a un saber de la realidad. Las otras pobres ciencias andan siempre a la rastra imitando a la física, ¿no? Pues algunas imitándola más de cerca, como la biología o la química, etcétera, y otras pues imitándola más trabajosamente, más a la rastra, la sociología, la economía, la historia, metiendo números como los mete la física para que parezcan más ciencias, porque la dotación de números es una cosa que va y está completamente enlazada con la imposición de ideas, y bueno, pues podemos llegar a estos extremos de la ciencia del estilo, o peor todavía, de la historia de la literatura, que puede parecer un tipo de ciencia al lado de la física pues hasta ridículo, pero que lo cierto es que en los planes de estudio, en la imposición a la infancia y a la no tan infancia, ocupa un lugar preeminente. Yo creo que hasta en los concursos televisivos a lo mejor son más las cuestiones de historia de la literatura que las de física que aparecen, de manera que sí, en cuanto a rango científico por supuesto ni compararse con la física, pero en cuanto a poder impositivo sobre las masas,
pues tal vez es muy importante, ¿no? Bueno, nuestro oyente ha venido haciendo de citarnos un texto ejemplar. Pocas veces se dan declaraciones tan francas como la que él ha hecho. Desde luego eso es lo que sucede. Hace mucho tiempo que la historia de la literatura está para que los poetas, sus nombres propios y sus fechas, se coman a la posible poesía. Porque había por ahí abajo algo que a lo mejor era poesía y que podía hacer algo contra y al mismo tiempo ser útil y deleitoso para gente, usarla en forma de canciones, aprendiéndolas de memoria y todo eso. Bueno, pues la obra se ha perdido hace ya mucho tiempo. La obra es un mero pretexto para que figuren los nombres de unos señores, ordenados en generaciones, es decir, sometidos a la historia, y esta forma de muerte de aquello que podía estar vivo alguna vez, a lo que aludimos muy mal. Con el término poesía muy mal porque es un término muy prostituido. No se me ocurre de momento otro. Esta forma de administrar muerte, que es la reducción de aquella posibilidad de deleite y de protesta para la gente, convirtiéndola en mera historia de generaciones, en una cuestión histórica con pretensiones de científica, yo creo que es lo que nuestro oyente pedía como declaración respecto a cómo también las llamadas ciencias literarias contribuyen a esta función de administrar muerte. Pasamos a la siguiente llamada. Hola. Hola. Sí. Mira, yo os escucho algunas veces, ¿no? Y la primera vez que hablo, o sea, que me he osado a poneros en contacto con vosotros para esto. Pero bueno, lo que quisiera decir es que el conocimiento o el pensamiento es una cuestión intrínseca del ser humano. O sea, los niños están constantemente descubriendo, y si le damos libertad, entre comillas, pues vemos que es infinito ese afán de descubrimiento. Después el hecho del pensar, el conocer, al ser intrínseco, produce pues la satisfacción día a día de ir descubriendo cosas. El problema, yo pienso que radica, en lo que se ha dicho siempre, en la utilización del poder para esto, y oficializar lo que se puede pensar o lo que se puede conocer. Luego, lo que hay que ver, pienso yo, es hasta qué punto afecta eso, hasta qué punto somos capaces de saltarnos eso. O sea, hasta qué punto nosotros nuestro conocimiento lo sabemos utilizar para nuestras cosas, para nuestras necesidades, no ya desde el punto de vista científico de ir a descubrir para que la humanidad no, sino el hecho, o sea, hacia uno mismo, ¿no? El que una persona, y yo eso lo veo, o sea, las personas que de alguna manera descubren por su ansia de descubrir, normalmente son personas que son humildes y que llegan a viejos y que son sabios. Y que son sabios en el sentido, diría yo, bueno de la palabra sabio, no como ejemplo desde el poder para la sociedad, sino como ejemplo para sus convecinos, ¿no? Las personas esas que no se han dejado influir por ese poder avasallador, sino que de alguna manera pues han sabido eso que se dice a veces, hacer un hijo, plantar un árbol y hacer una casa, pero de verdad, no en el sentido de que de una persona que se especializa en una cosa y que por eso está marcando unas barreras bestiales con el resto de los seres humanos, pero que a lo mejor no se sabe ni, pues bueno, o sea, no sabe cumplir el requisito, pienso yo, fundamental del ser humano, que es su autosuficiencia en sus cosas. Y eso actualmente pues puede ser pues en saberse hacer de comer y saber cubrir sus necesidades. Eso tan simple, pero que de alguna manera es trascendental, sino que la mayoría de personas que están influidas por ese saber oficial, pues bueno, serán muy especialistas en muchas cosas, pero que si en un momento dado, y eso ocurre, le cierran el restaurante, son capaces a no comer aquella noche por no ponerse a hacerlo, y porque evidentemente no saben hacerlo. Y eso sí que de alguna manera es saber cubrirse sus propias necesidades, que eso se puede llevar al campo material y también a las cuestiones más ¿cómo diría yo? Más
Sí. Más interiores, más de necesidades interiores, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, bien, pues muchas gracias por esta hay muchos puntos en esta diatriba, como siempre las declaraciones negativas, lo que haya de protesta, que no hay más que recogerlas y nuestros oyentes las han recogido. Hay después también alguna cosa que tal vez habría que modificar en cuanto a la formulación. Es muy importante la formulación. Evitar el empleo de las ideas tópicas y recibidas, como antes he dicho, evitar el empleo de los términos científicos que nunca son inocentes. Y vamos con alguna de ellas respecto a lo más externo, es decir, a la figura del científico, del gran científico, del verdadero sabio, que nuestro oyente ha vuelto a evocar una vez más y le ha achacado esa condición que tradicionalmente se le achaca, que es la de la humildad. Pues bueno, hay que decir sí, que eso es verdad muchas veces. En efecto, cuando el físico, cuando el científico se ha topado de verdad con las contradicciones que en la constitución misma de eso que se llama materia y de todo lo demás están implícitas, eso puede que efectivamente le haya hecho percibir la herida y la falsedad de todo lo que se vende y que redunde en una cierta humildad. No tiene por qué ser así, la verdad, sobre todo en los regímenes tecnocráticos en que los científicos, para por lo menos trepar y mantenerse en un puesto, tienen que ser simplemente ejecutivos de la ciencia. La verdad es que esto nos acompaña de esa tradicional humildad del científico. Pero bueno, además la humildad no es la única virtud. Antes he recordado que por desgracia estos señores, aparte de ser humildes, pues pueden seguirse entreteniendo en ver los infames programas culturales de la televisión, pueden atender a aprenderse los nombres de los políticos y hasta votar, si les ponen a votar, y pueden hacerse un horóscopo y cosas por el estilo, de manera que la humildad tampoco es la virtud única. En cuanto a cosas más profundas, cuando nuestro oyente pregunta hasta qué punto somos capaces de, soslayar algunas de las desgracias que él ha enumerado a su manera, pues sí hay que sugerir que lo primero para intentarlo es distinguir entre una cosa preciosa a la que él ha aludido con ese nombre, descubrimiento, y que ha ligado con mucha justicia con el nombre de los niños, distinguir eso de lo del conocimiento. Es preciso que se sepa que esto contra lo que hoy estamos hablando es precisamente un conocimiento, es decir, un conjunto de ideas que pretende tener una aplicación en el futuro. Esto es lo que estamos atacando. En contra de eso está el pensamiento dejado más o menos libre, tal vez sí, tanto mejor cuanto menos formada la persona, en el caso de los niños a veces, y el descubrimiento. Esta labor es la contraria. Constantemente el pensamiento, en cuanto se le deja suelto, está descubriendo la falsedad y lo que puede haber por debajo de la falsedad. Sobre todo invitaría a nuestro oyente a que cuando habla de cuestiones que son realmente muy útiles y palpables, del saber hacer, que él en algunos ejemplos ha contrapuesto con el saber que aquí estamos atacando, cuando haga eso, que no hable del ser humano y esas cosas. Por ejemplo, eso es casi como emplear términos científicos. El ser humano, que en definitiva es al mismo tiempo el hombre abstracto y mayúsculo y al mismo tiempo el puro individuo componente de las masas, es algo de lo que nos podemos olvidar. Váyase al carajo el individuo y el ser humano juntamente con él. Bueno, pues vamos a dar paso a la última llamada, a ver si puede ser breve y ya terminemos. Sí, parece que han cortado. Quería plantear... No, aquí tenemos. Perdón, empiece porque no hemos oído el inicio. Bien. Quería plantear si el progreso sería compatible con la sabiduría no dirigida, con el saber no dirigido, el posibilitador. Y en todo caso, ¿qué clase de progreso sería o si no tiene cabida en ese saber? Muy bien. ¿Vale? Vale, muy bien. Gracias. Con esto terminamos. No había salido, o apenas había salido la palabra progreso, que estaba muy en su lugar en la charla de hoy. Desde luego, el progreso no podemos llamar a las cosas, no podemos usar los nombres de otra manera que como se usan.
entre la gente. Si no, estamos cayendo en lo que hacen los filosofantes a cada paso, es decir, en una falsificación perpetua. Progreso, y lo que se llama progreso, efectivamente es duramente compatible con cualquier posibilidad de pensamiento no sumiso, que supongo que es a lo que nuestro oyente aludía, aunque con otras palabras. Es duramente compatible con ello. Está hecho justamente para matar el pensamiento. Si esto se dice del progreso, ¿qué diremos de esto que aquí solemos llamar el progreso progresado? Es decir, la forma de progreso que ya no suele llamarse progreso, sino en todo caso desarrollo, alta tecnología, otras puñetas por el estilo, que es lo que caracteriza estas formas más avanzadas de capital y Estado que llamamos tecnocracia. Es muy duro que el pensamiento pueda todavía vivir un poco, una llamita de pensamiento dentro de esta imposición de saberes directamente por la vulgaridad y educación, indirectamente a través de las aplicaciones y de la creación de chismes inútiles y de necesidades no necesarias. Es muy difícil. Hay que añadir por otra parte que sin embargo no sabemos que el mundo esté cerrado, no creemos precisamente en esas ideas de la realidad que la física y sus hermanas menores nos quieren imponer, y como no sabemos que el mundo esté cerrado, que la realidad sea algo cerrado, pues esa compatibilidad siempre cabe. Dicho de otra manera, un poco más emotiva, suponemos que debajo de la formación de masas que la ciencia, entre otras cosas, procura, pues algo que no es masas, algo que es pueblo, algo que piensa, no sabe nunca, pero que piensa, algo que es inteligente de veras, pues sigue viviendo por ahí abajo, y por tanto, pues bueno, alguna compatibilidad hay, una compatibilidad entre la imposición de saberes y la posible vida del pensamiento popular, pero una compatibilidad que por supuesto es contradicción. Bueno, pues nos despedimos ya hasta el próximo viernes, en el que, si no hay novedad sobre la misma hora, estaremos de nuevo con vosotros. Hasta entonces, salud.